Hola, buenas tardes y noches a todos y todas. Bueno, muchas gracias por asistir hoy día a este conversatorio. Me presento, bueno, mi nombre es Vanessa González. Estamos transmitiendo desde varias plataformas digitales, principalmente del FEU, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, de Otra TV, también de Revista Sur y de medios alternativos en Chile, ¿no? Estamos muy contentos y contentas de poder iniciar esta actividad porque les comento un poco que, bueno, estamos en el conversatorio internacional sobre migración y derechos humanos, las luchas por el derecho a migrar en Latinoamérica, pero además estamos inaugurando la Semana de las Culturas por una Migración Digna, que es una actividad que se está realizando en Chile, pero también en articulación con otras organizaciones de migración de otros países en la región latinoamericana. Y en este sentido, inaugurando esta semana, que de hecho van a ser 2 semanas, vamos a comenzar un poco intercambiando un panorama general sobre la situación de derechos humanos de las personas que migran, desde la experiencia y voces propias de organizaciones inmigrantes o que trabajan con migración en la región latinoamericana y del Caribe. Inicialmente, bueno, queremos en este diálogo y en este intercambio poder responder a las preguntas de cuál ha sido el panorama este año para las comunidades y organizaciones migrantes y cuáles son además las luchas que han llevado a cabo las organizaciones en la defensa del derecho a migrar. Bueno, dando esta introducción, me encantaría presentar a quienes me acompañan hoy día. Eh, Está la compañera Sandra Morales, que ella es migrante en Brasil y es integrante de WARMIS, Convergencia de Culturas. Ya nos hablará de su organización. Está el compañero Rui Joseph, él es activista migrante, parte del colectivo de haitianos en República Dominicana. Eh, Se fue la señal. Se le fue la señal a Vanessa. Vanessa, no te escuchamos, se fue por completo, ¿no? Debe estar intentando volver a entrar. Esperemos un minuto, tal vez vuelve a entrar rápido. Hola. Te escuchamos. Hola, disculpen, bueno, problemas técnicos que nos suceden en estos espacios virtuales, disculpen ahí mis problemas de conexión. Comentaba que, bueno, luego de este preámbulo y de poder presentar a quienes nos acompañan hoy día, comenzáramos conversando, bueno, con Sandra, que Sandra nos cuente de a qué organización pertenece, pero también responde un poco a estas preguntas que nos estamos haciendo justamente para intercambiar el panorama, digamos, de nuestro activismo pues, y de la defensa de nuestros derechos. Así que bueno, adelante Sandra, bienvenida. Gracias, Vanessa. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Mi nombre es Sandra Morales, yo soy peruana, vivo ya casi 8 años en Sao Paulo, Brasil, y soy parte de un colectivo de mujeres inmigrantes que se llama Equipo de Base Guarmis, Convergencia de las Culturas. Este colectivo tiene ese nombre porque pertenece a un organismo mayor de convergencia de culturas que pertenece al movimiento humanista. En el colectivo en el que yo estoy somos puras mujeres inmigrantes y algunas voluntarias brasileras que trabajamos en la lucha por los derechos de los inmigrantes en Brasil, en específico en Sao Paulo, que es donde vivimos todas, y porque además en Sao Paulo es una ciudad con mucha inmigración. Y bueno, dentro del colectivo inicialmente éramos solamente mujeres latinoamericanas, peruanas, bolivianas, argentinas, chilenas, pero el colectivo se fue abriendo porque en realidad las inmigrantes y los inmigrantes tenemos los mismos, enfrentamos las mismas violaciones a los derechos y entonces tenemos dentro del colectivo mujeres también norteamericanas, costarricenses y de diferentes países de todo el mundo. El colectivo no es muy grande, somos 14 mujeres.
Sin embargo, yo quisiera comenzar, bueno, antes de comenzar a explicar un poco, a responder las preguntas, quisiera agradecer la invitación de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile. Estamos súper felices desde Guarmis de participar de la Semana de las Culturas por una migración digna, y hubiéramos querido participar más activamente, no puedo dejar de decir eso, pero el fin de año realmente es, las actividades del año fueron muy intensas y el fin de año nos ganó lleno de actividades, pero bueno, por lo menos estamos compartiendo este espacio para conversar y quién sabe otros, porque como dijiste, son 2 semanas, entonces da como para aportar un poco. Bueno, yo quisiera comenzar explicándoles sobre la campaña de regulación ya, que se llevó a cabo este año de una manera muy intensa en Brasil. Partió del colectivo Equipo de Base Guarmis, nos conocen como las Guarmis, pero fue una campaña articulada junto con otras organizaciones y colectivos, no solamente del Brasil, sino también de Latinoamérica. Más de 17 organizaciones en todo el Brasil, Río de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Sao Paulo, y algunas organizaciones de otros países de Latinoamérica que también se sumaron a la campaña. La campaña de regularización ya no es una campaña que surgió únicamente este año, viene respondiendo a una lucha por los derechos de los inmigrantes de los últimos años, ¿no? Bastante tiempo que ya se viene tratando de hacer actividades y tratando de marcar una presencia corporal y activa de cuando se definen las políticas públicas en relación a los inmigrantes. Sin embargo, todos sabemos, y de repente no está de más repetirlo, que este año ha sido un año muy especial, ¿no? La pandemia ha puesto nuevamente a la luz las desigualdades sociales y en especial los problemas que sufren los inmigrantes. Entonces se suscitaron una serie de circunstancias. Por ejemplo, en el Brasil, a pesar de tener un gobierno, actualmente un gobierno con un discurso de odio y racial muy fuerte, fue aprobada durante la pandemia una renta básica que ayudaba, aquí se denomina auxilio emergencial, que venía del Estado. Pero para que las mujeres y en general los inmigrantes accedieran a esa renta básica, había que tener y cumplir con una serie de documentos que muchos inmigrantes no tenían. Infelizmente, hubo un gran número de inmigrantes, especialmente venezolanos y haitianos, que habían llegado a territorio brasilero poco antes de que inicie la pandemia, llámese enero o febrero. Y entonces acceder solamente a este derecho de una ayuda, de un auxilio emergencial, era un imposible, porque todas las instituciones comenzaron a pedir documentos. Y ni hablar de otros derechos como educación, salud, trabajo, un trabajo digno. Entonces salió a la luz con mucha crudeza la realidad que sufrimos los inmigrantes, que sufren, que de todas maneras me considero en una situación privilegiada al poder ayudarlos, pero fue una situación que fue muy cruda. Y nosotras fuimos descubriendo esto a partir de un mapeamiento que hicimos de más de 400 mujeres inmigrantes, porque nuestra primera intención era repartir una cesta básica que sirviera de ayuda. Esto estoy hablando más o menos en los meses de abril o mayo, cuando ya se veía que la vacuna no iba a surgir muy rápido y que la cuarentena se iba a prolongar. Empezamos con una tímida campaña de cestas básicas, que no pensamos hacer tantas actividades en realidad. Creo que ningún colectivo, ¿no? Ningún colectivo, ni movimiento, ni organización que trabaje con inmigrantes se imaginó la cantidad de actividades que luego hicimos durante todo el año. Entonces hicimos un mapeamiento y en el mapeamiento descubrimos que la mayoría de mujeres, me atrevería a decir que el 80% o 70% de mujeres no tenía los documentos en regla entre comillas, porque en realidad actualmente en el Brasil la ley de migración, que fue aprobada en el año 2017 recién, no niega el acceso a ningún derecho en salud, en educación ni en trabajo a inmigrantes que no tuvieran los documentos en regla. Es una ley que ampara los derechos, en teoría, en teoría. Infelizmente, esa ley aparece después de 4 décadas, de dictadura, además, de por medio en el Brasil, en donde había una ley que era contra los derechos de los inmigrantes,
todavía con este pensamiento proteccionista de las fronteras y de la seguridad nacional, y todavía con este pensamiento erróneo de que los inmigrantes le quitaban el trabajo a los brasileños. Entonces, la generación de los funcionarios públicos que trabaja hoy en día en los sistemas de salud, en la Policía Federal, en las escuelas públicas, es una generación que ha crecido con este pensamiento. Es un pensamiento que viene desde los años 70, desde los años 80. Y como ellos han crecido con este pensamiento, cuando un inmigrante va a pedir algún servicio, solicita algún servicio en salud o en educación, muchos funcionarios públicos que no conocen la ley lo niegan, inmediatamente le piden los documentos al día. Como todos sabemos, estas instituciones que además de ser burocráticas y complicadas, se quedaron paralizadas durante los primeros meses de pandemia. Es decir, que estas instituciones no funcionaron de manera normal, entonces no había una solución para los inmigrantes. Los organismos que trabajan con migración, los colectivos, los movimientos sociales y las lideranzas, porque surgieron lideranzas de personas, especialmente de mujeres, fueron los únicos que unidos suplieron el papel del Estado y comenzamos a repartir cestas básicas, a ayudar a las mujeres que no conseguían el auxilio emergencial o a las familias que no conseguían el auxilio emergencial, esta renta básica, y hacer además esta campaña de regularización, pidiendo una regularización inmediata y permanente para todos los inmigrantes que estuvieran irregulares, entre comillas, porque en realidad, como les dije, la ley no los contempla como irregulares. Esta campaña ha sido muy fuerte, sin embargo, nos hemos encontrado con una realidad y muchos estudios lo comprueban, de que a los estados les conviene la irregularidad de los inmigrantes. Entonces, el Estado no apoya la campaña de regularización. Hemos presentado un proyecto de ley a través de un partido político aquí en Brasil llamado PSOL, y este proyecto de ley, que es el número 2699, si no me falla la memoria, está todavía en revisión. Muchos proyectos de ley demoran, es verdad, pueden estar en revisión 1 año, 2 años, quién sabe hasta 3 años. Pero el carácter de la emergencia sanitaria del coronavirus requería una respuesta inmediata del Estado. No puede esperarse a aprobar un proyecto de ley por 2 años o 3 años frente a una emergencia sanitaria, que además, por lo visto, no va a pasar rápido y por lo visto se nos vienen otras. Muy probablemente vamos a enfrentar otras pandemias, otras epidemias, porque en realidad vivimos en un mundo capitalista y este capitalismo degrada el ecosistema, degrada el medio ambiente y muy probable vamos a continuar enfrentando epidemias. Entonces hemos trabajado muy duro en la campaña, estamos felices igual que se ha visibilizado bastante a través de las redes sociales, estamos todavía trabajando en la campaña de regularización porque todavía no se ha superado la pandemia del coronavirus y nos enfrentamos con esta posición del Estado en donde descubrimos una vez más, porque tampoco no es una novedad, que no les conviene regularizar los papeles de los migrantes. Al Estado le conviene tener mano de obra barata, que los migrantes se sometan a aceptar trabajos mal pagados por miedo a que los lleven a un centro de reclusión, que no existe además aquí en el Brasil, pero que ante la poca preparación de algunos inmigrantes, el no saber sus derechos, el desconocer las leyes y de algunos empresarios también, todavía se presentan muchas situaciones de esclavitud o de semi-esclavitud aquí en Sao Paulo y en algunas otras ciudades. El tema más difícil en el Brasil es en la frontera con Venezuela. Ahí todavía se piensa que por la seguridad nacional no deberían entrar los inmigrantes. Y entonces ese es un tema muy álgido. Nosotros no trabajamos directamente ahí, pero esperábamos que la campaña de regularización también favorezca a aquellos inmigrantes que están todavía en la frontera entre Brasil y Venezuela. Todavía estamos trabajando en la campaña, todavía estamos sumando organizaciones. En realidad es un trabajo ahorita especialmente a través de las redes y de estos espacios de intercambio como el que tenemos ahora para conversar. Yo no quisiera tomarme mucho tiempo, imagino que después vendrán más preguntas, no sé si pasé de los 10 minutos, me disculpan, pero creo que traté de hacer un resumen un poco de lo que se vivió en este año. Podría poner muchos más ejemplos, pero me imagino que después va a haber un poco más de espacio para ello.
Gracias. Gracias a ti, Sandra. Igual, claro, vamos a ir complementando y profundizando de acuerdo a compartir las realidades en los diversos países en los que hacemos vida. Y me parece que, claro, por ejemplo, el tema bueno, no solo el tratamiento de la pandemia, sino cómo fueron las políticas migratorias durante este año. Son como claves que nos ayudan también a entender el panorama de la migración en Latinoamérica, ¿no? Que no solo se ciñe un solo país. Entonces, bueno, muy agradecida de que estés acá compartiendo con nosotros. Sin más demora, le voy a dar la palabra a Lina Kawaski, que, bueno, ella ya va a presentar a la organización de la que es parte. Así que, bueno, adelante, Lina. El micrófono. Perdón. Ya. Bueno, buenas noches y muchas gracias por esta invitación desde el Festival de las Culturas, organizado por el Colectivo Sin Fronteras y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, entre otras. Mi nombre es Lina Kawaski, yo soy miembro de Mi Redes Internacional, una red de inmigrantes, refugiados y desplazados que surgió en Ecuador en 2002. Y en 2005 se hizo una red internacional. Tenemos presencia en este momento en México, Guatemala, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile y Suiza. Y bueno, nosotros defendemos obviamente el derecho a migrar y particularmente por el derecho a tener voz propia, ¿no? Es decir, a que los migrantes sean los protagonistas de su proceso migratorio. Bueno, en este panorama, creo que antes de referirnos a cuál es el escenario de las luchas por el derecho a migrar, es importante contextualizar primero cuál ha sido y es la condición migratoria de estos grupos poblacionales, considerando además que en el Ecuador, yo estoy en el Ecuador, es un país de origen, tránsito, destino y retorno. Y me voy a referir concretamente a los migrantes ecuatorianos, a los refugiados colombianos y a los migrantes forzados venezolanos. Por tanto, sus luchas han estado y están asignadas por estas facetas o categorías migratorias. Brevemente les comento que Ecuador es un país muy pequeño, con 17.3 millones de habitantes, y es uno de los países de la región andina que más refugiados ha reconocido. Hasta septiembre de 2020, el Estado ecuatoriano ha reconocido a cerca de 70,000 personas, 95% de ellas de nacionalidad colombiana, y están en lista de espera cerca de 25,000 solicitudes. Adicionalmente, en el Ecuador se encuentran más de 400,000 migrantes forzados de Venezuela que han huido de la crisis política, económica y social de ese país. Ecuador es un país de origen porque al final de la década de los 90 experimentó una de las mayores crisis financieras, conocida como el feriado bancario, que congeló los depósitos de los ecuatorianos, por tanto, dolarizó la economía. Esto, por supuesto, causó que 1 millón de ecuatorianos, en algunos casos se habla de 2 y 3 millones de ecuatorianos, salieran con destino a España, Italia y Estados Unidos. Fue una migración de un 52% fueron mujeres y un 47% hombres, lo que claramente develó una feminización de las migraciones. La economía cayó abruptamente en el país y esa fue una de las graves crisis que hemos experimentado en los últimos 20 años. En una se podía encontrar con grafitis en el aeropuerto, en el antiguo aeropuerto de Quito, que decía el último apaga la luz, que daba cuenta del flujo migratorio de familias, de barrios enteros, que salían al exterior para encontrar mejores condiciones de vida. Las remesas que enviaban los migrantes era el segundo rubro de ingresos que sostenía la dolarización. Se habla que entre enero del 2017 y el primer semestre de este año, el monto acumulado de la remesa supera los 10.500 millones de dólares. Pues bien, muchos ecuatorianos salieron allá y en la última década, cuando el gobierno ecuatoriano comenzó a poner en marcha una serie de dispositivos para el retorno de ecuatorianos, muchos motivados por una constitución progresista que señala que ningún ser humano es ilegal por su condición migratoria, muchos decidieron regresar al país para ver qué pasaba en el país. Lamentablemente, sus expectativas no fueron cubiertas y estos programas de emprendimiento, de reinserción laboral y demás tuvieron alcances muy, muy limitados.
Por tanto, la lucha de las organizaciones de retornados en este momento está en el limbo. Acaban de romper diálogos con el gobierno ecuatoriano, con la Cancillería ecuatoriana en particular, porque sienten que el Estado ecuatoriano les ha defraudado, no ha tomado en cuenta sus demandas e incluso están pensando en remigrar, un término que han acuñado y que devela realmente la falta de esperanza. Es decir, migrantes ecuatorianos que fueron hacia Europa, Estados Unidos, Italia, España, regresaron con esperanza de volver a sentarse en su país y ahora están pensando nuevamente en remigrar. Entonces, esta es la realidad en cuanto a este grupo poblacional. Tenemos además a población colombiana. Uno de los flujos migratorios que ha sido constante es el de población colombiana que ha venido huyendo del conflicto armado interno que se prolongó en Colombia por más de 50 años y que ahora, pese al acuerdo de paz de 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la violencia continúa. En la actualidad, los grupos armados irregulares en Colombia dominan 11 de los 32 departamentos del país y están presentes el narcotráfico, la minería criminal, la falta de acceso a servicios públicos en las zonas devastadas por el conflicto. Y son esas las causas del desplazamiento continuo de ciudadanos colombianos. Pero cuando llegan acá al Ecuador, se suman esas amenazas nuevamente y las personas solicitantes de asilo y refugiados ya no se encuentran en paz, ya no se encuentran con seguridad en el Ecuador y tratan de mimetizarse, tratan de replegarse, de no ser visibles porque sus vidas están corriendo peligro. En Colombia tampoco se han resuelto las demandas históricas de los pueblos indígenas, como es el respeto a sus territorios, la garantía de paz, como el primer paso para ejercer sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Los solicitantes de asilo y refugiados en el Ecuador lamentablemente están expuestos también a otras violencias como la violencia sexual, económica, psicológica, y por lo tanto las luchas de estos colectivos ahora son el derecho, digamos, el acceso a derechos básicos como la vivienda, el trabajo, la educación, el acceso a la justicia. Pero además están viviendo un clima de inseguridad y pánico por la cercanía a Colombia, porque han vuelto a recibir nuevamente amenazas por esos mismos grupos de los que vieron en Colombia. En cuanto a la población venezolana, frente a este enorme flujo que tenemos este momento en el Ecuador, el gobierno ecuatoriano inició un proceso de amnistía migratoria mediante la aplicación de una visa de excepción por razones humanitarias, que la denominamos VERU, para aquellas personas que habían entrado de forma regular o irregular al Estado ecuatoriano. Y previo a la obtención de esta visa VERU, el Ministerio de Gobierno inició un proceso de registro migratorio. Inicialmente, este proceso empezaba en julio del 2019 y terminaba en marzo, pero debido a la pandemia, el plazo se extendió hasta el 13 de agosto de este año. Hasta esa fecha se habían inscrito 165,000 personas, de las cuales 74,300 personas solicitaron la visa VERU. Lamentablemente, el proceso ha estado lleno de inconsistencias por la imposibilidad de presentar un pasaporte, porque la gente tenía problemas al ingreso a la plataforma para poner sus trámites, limitación en los traslados por el tema de la pandemia, dificultad en el acceso en las entrevistas al registro migratorio, es decir, estaba plagado de una serie de dificultades. Y apenas la semana pasada, el 3 de diciembre, la Asamblea Nacional acaba de aprobar reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, incorporando la figura de la deportación, incorpora 9 causales de deportación que va a afectar gravemente a los inmigrantes, especialmente venezolanos y colombianos, lo cual les deja en completo estado de indefensión. Estas causales obviamente son de carácter administrativo, sin la posibilidad de defensa, y la autoridad es juez y parte. De allí que este momento las demandas que plantean las organizaciones, especialmente la población
venezolanas son la regularización migratoria como puerta de entrada para el acceso a derechos a la salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo. Y afecta a los colombianos porque son personas con necesidades de protección internacional y han salido de Colombia por razones de violencia y la deportación realmente pondría en grave peligro sus vidas. Reflexiones finales. En este escenario, entonces, ¿cuáles son los desafíos que tienen las organizaciones? En primer lugar, creo yo, no dejar de lado, prohibido olvidar que es el capitalismo global el que está beneficiando se está beneficiando de este deterioro de las condiciones de vida de los migrantes, porque paradójicamente son considerados los trabajadores migratorios necesarios, pero desechables. ¿Quiénes están en los trabajos esenciales o como trabajadoras del hogar migrantes? Quienes están en la agricultura, en la construcción, son trabajadores migrantes. Sin embargo, a cambio, observamos que los estados están reforzando sus políticas migratorias, pero desde una visión securitista y de control. Las luchas de las organizaciones de migrantes no deben estar al margen de las luchas sociales de los trabajadores en general, que también han perdido sus empleos, sus condiciones de vida se han deteriorado. Al mismo tiempo, estas organizaciones sociales deben hacer un esfuerzo para incorporar las luchas migrantes en sus agendas, porque los trabajadores migrantes son trabajadores internacionales, que tienen mayores vulnerabilidades y a quienes se les está aplicando nuevos dispositivos de dominación y control. Debemos recordar que son los estados, a través de las políticas y prácticas migratorias en aras de las soberanías nacionales, los principales productores de esa irregularidad, no las personas. Las personas de a pie, los pueblos en movimiento, lo único que buscan es tener las condiciones mínimas en sus países de origen que les permita desarrollarse como seres humanos con dignidad. ¿Estamos de acuerdo en la defensa del derecho a migrar? Sí, pero de forma voluntaria, no forzada por razones políticas, económicas, sociales o ambientales. Pero antes debemos defender el derecho al arraigo, es decir, a que los estados y los gobiernos de nuestros países garanticen las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan quedarse en sus países de origen, a través del acceso a derechos como la salud, la educación, un trabajo digno, en definitiva, el derecho a la vida. Finalmente, a raíz de la firma del Pacto Global de Migración en 2018, los estados se han hecho eco del discurso de una migración ordenada, segura y regular. ¿Pero para quiénes? Para los estados. Entonces, sí creo que debemos poner en debate estos conceptos, estos enfoques, porque se trata de una lucha de sentidos. Las personas de a pie, los caminantes venezolanos que encontramos en las carreteras de Colombia y Ecuador, con pocas pertenencias, con sus hijos e hijas, no están buscando la gobernabilidad de las migraciones, sino que están tratando de salvar sus vidas más allá de las geografías. Gracias. Gracias a ti, Lina. Me parece, bueno, muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia y justamente colocar más temas en el debate, por ejemplo, que son claves justamente para ir engranando, ¿no? Como por ejemplo, cuáles habían sido las políticas de acogida de los países a los que pertenecemos, pero también cómo han sido de cara a recibir a diversas poblaciones migrantes y, por ejemplo, lo que ha ido pasando últimamente sobre el recrudecimiento de las políticas, que yo llamaría políticas antimigratorias, justamente porque sus enfoques no son enfoques de derechos, sino enfoques securitistas, ¿no? Ahí muy importante la pregunta de plantearnos de seguridad para quién, y de que justamente cómo entonces este enfoque securitista, además, conforma un imaginario de que somos ilegales, ¿no? Este tema que se va fortaleciendo mucho además en estos tiempos. Así que bueno, como para continuar con la discusión, bueno, voy a invitar a Pablo a que se presente, las organizaciones de las que es parte y nos comente un poco su experiencia. Pablo Cosio, yo soy del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes y también de la Asamblea y del Cabildo de chileno y chilena en Buenos Aires. Bueno, soy un migrante chileno acá en Argentina, vivo hace 10 años y bueno,
hay varias iniciativas que los migrantes, no solo durante este tiempo que yo vengo residiendo acá, han tenido en Argentina, sino que de lucha histórica, que también está bueno retomar, y que nosotros nos tratamos de hacer eco. Bueno, para contarles un poco cuál ha sido el panorama de este año acá en Argentina, sobre el tema de los migrantes, de las migrantes, de los refugiados, de las refugiadas. Este año nosotros, porque fue un año que, como sabrán, hubo un cambio de gobierno en diciembre del año pasado, o sea, estamos con un gobierno nuevo que lleva un año de gestión, y bueno, en ese año de gestión han pasado varias cosas, incluyendo la pandemia, que creo que fue algo que nos afectó a todas las naciones del mundo, y en especial también a las migraciones. ¿Por qué hago este comentario? Porque nosotros cuando asumió este gobierno, asumimos con una agenda que era retomar derechos que los migrantes en Argentina habían perdido. Derechos que se perdieron con la gestión anterior, con el gobierno anterior de Mauricio Macri, y en donde se instaló una agenda en esos 4 años de gobierno del macrismo, en donde se pusieron en cuestión valores y sentimientos y políticas públicas que nosotros creíamos que la Argentina tenía consolidada. Cosa que el macrismo nos vino a mostrar una realidad de que no basta con tener una ley de migraciones, que acá en Argentina hay una ley de migraciones que es bastante aplaudida en organismos de derechos humanos, sino que basta con tener políticas públicas que asienten esos derechos que están en la ley, lo hagan realidad y lo hagan carne en la vida de las personas migrantes que habitamos en cualquier país del mundo. El macrismo, cuando asumió, les voy a comentar esto porque es imposible hablar del otro si no les comento esto. El macrismo, cuando asumió, lo primero que hizo, una de sus primeras medidas, fue proponer instalar una cárcel para migrantes. Cuando se hizo esa propuesta, todas las organizaciones y organismos de derechos humanos salieron a rechazarla, y afortunadamente eso no se aplicó. Posteriormente, a nosotros nos viene pesando un decreto que también firmó el macrismo en el año 2017, que es el decreto 70, que es justamente lo que decía la compañera anteriormente, un decreto que tiene un enfoque securitista, que relaciona a la migración con el delito, y que reduce los plazos y los tiempos judiciales para que un migrante pueda apelar ante una acusación de un delito grave o menor, acusándolo de una expulsión. Ese decreto, que básicamente facilitó las expulsiones acá en Argentina, redujo los tiempos en los que un migrante se puede defender en caso de que lo acusen de un delito, los tiempos los redujo a apenas 6 días, o sea, son plazos casi imposibles. Entonces el balance de ese decreto es que fomentó las expulsiones, y aparte de fomentar las expulsiones, desfilaron funcionarios, desfilaron instituciones hablando oficialmente, defendiendo este decreto con argumentos absolutamente xenófobos, racistas y criminalizadores hacia la población migrante. En este panorama, los 2 millones de migrantes que vivimos hoy en día en la Argentina, que debe ser un 5, un 6% de la población de acá en Argentina, nos encontramos después con una serie de medidas que hasta el día de hoy se mantienen. Por eso quería comentar lo que fue el gobierno anterior y lo que es este gobierno actualmente. El gobierno anterior nos aumentó las tarifas migratorias, y que actualmente se sigue sosteniendo esa tarifa, aumentó las tarifas un 1000%, de un trámite que salía cerca de $3, entre 3 y 5 dólares, que salía un trámite para acá en Argentina, hoy en día cuesta 36 dólares, o sea, fue un aumento de un 1000%, y que claramente eso excluyó a muchos migrantes de la regularidad migratoria. Eso hoy en día sigue vigente, es una de las luchas que nosotros tenemos porque la tasa de erradicación sea accesible. Después otro problema que tenemos actualmente, y que también es herencia del macrismo, es el tema del sistema de erradicación. Acá se instaló un sistema de erradicación que se hace todo el proceso migratorio, toda la carga de la documentación se hace a través de una página de internet, y que después posteriormente te mandan el turno. Posteriormente el turno lo están mandando a 3, 6 meses, y siempre fue una dinámica de este sistema que instalaron para sacar los turnos, que te tenía 3, 6, inclusive un año con precaria y sin documento. Y sabemos lo que pasa cuando un migrante no tiene documento, que se excluye de trabajo, se excluye de derecho y se excluye de un montón de acceso a cuestiones que todos necesitamos.
Con ese sistema actualmente siguen estando esos problemas. Nosotros creemos que es una forma de apostar a la regularización que no considera a las personas que no son analfabetas digitalmente. Hay personas que ni siquiera se han acercado a abrir la página de internet porque no lo saben hacer o se confunden o el trámite es confuso, los sistemas de pago son confusos también, etc. Bueno, les cuento qué fue este año en la pandemia. En este escenario, con todos estos problemas que vengo contando, nos pilló una pandemia que nos pilló a todos y que nosotros, antes de marzo, cuando se declaró la cuarentena acá en Argentina, nosotros teníamos una serie de mesas de diálogo, de negociación con el gobierno, en donde les propusimos una agenda migrante 2020, en donde varias organizaciones de Argentina nos agrupamos y propusimos un documento en donde planteamos, bueno, esto es lo que necesitamos para recuperar derechos y para fortalecer derechos que, insisto, que en la ley de migración están escritas pero no están aplicadas. Y básicamente la lucha que tuvimos este año fue, por un lado, entre enero y marzo, de tratar de instalar nuevamente la necesidad de derogar este decreto 70, que facilita las expulsiones, derogarlo y volver a la ley como está escrita y con los plazos judiciales que te establece que son iguales a cualquier argentino o cualquier argentina. También reclamamos de que este sistema RADEX sea opcional y que se vuelva al trámite presencial, porque hay gente que directamente no puede acceder a la regularidad porque la regularidad es excluyente en sí. Y bueno, y así también que vuelvan los abordajes territoriales. Acá en Argentina había una política muy buena que era que Migraciones iba a los barrios a hacer DNI, a hacer documentos. Nosotros seguimos exigiendo que esas políticas se retomen, que si bien con este gobierno se retomaron, son muy paupérrimas, e insisto, tenemos la pandemia entre medio. Y bueno, ese fue el panorama que vimos hasta marzo con las reivindicaciones de lo que nos había dejado el macrismo. Nos cayó la pandemia y nos dimos cuenta de que el Estado, y me doy cuenta que en todos los estados del mundo, no estuvo a la altura de las circunstancias para atajar una crisis sanitaria, global, y que requería de una asistencia del Estado muy grande, muy dinámica y muy potente, y cosa que acá en Argentina eso no pasó. Por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia que se había establecido como un ingreso para los trabajadores, para las trabajadoras que no estaban en situación de formalidad, que vivían de lo que acá se conoce como la changa o en Chile el pololo, ese ingreso a los migrantes, la verdad que no le llegó a todos los migrantes que lo necesitaban. Nosotros tuvimos ahí un par de negociaciones con el gobierno y se consiguió que ese ingreso familiar se expandiera y pudiera llegar a más gente, pero aún así fue insuficiente. De por sí el monto, que eso ya atañe a tanto a argentinos, argentinas como migrantes, sino que también la forma en que se establecieron los criterios para acceder a ese IFE. El ingreso familiar de emergencia tenía como requisito tener la residencia permanente, y claramente muchos migrantes, migraciones nuevas o migraciones ya tradicionales acá en la Argentina, pero que venían a traer a sus familias para vivir con ellos, se quedaron fuera de esos programas. Eso fue una cuestión muy caótica y que nosotros a duras penas logramos conseguir algo, pero siempre fue un criterio excluyente hacia la población migrante. Después, con el tema de la regularización, lo que comentaba la compañera, también fue una de las agendas de lucha de este año, que de hecho articulamos con varios colectivos que están acá presentes. La regularización migratoria para nosotros requiere de voluntad política, es una cuestión sumamente accesible, pero como dicen las compañeras, a los estados les conviene la irregularidad migratoria, a los grandes capitalistas les conviene la irregularidad migratoria, a los negocios y a la trata de personas les conviene la irregularidad migratoria. Entonces nosotros sentimos que al menos acá no existió la urgencia de ver la importancia de lo que significa tener un documento para poder acceder a derechos. Y lamentablemente esta gestión no estuvo a la altura de las circunstancias y no pudo ni siquiera dar turno, no entregó documentos, entonces fue todo más allá de la pandemia, o sea, nosotros sabemos que la pandemia fue un panorama excepcional, pero insistimos, un Estado tiene la responsabilidad de garantizar derechos y un Estado que no está a la altura de las circunstancias para hacer eso, hay que hacer una revisión crítica a favor de quién se han construido los Estados, o sea, a favor de quién están.
Y así estuvimos este año con un montón de problemas, no quiero alargarme mucho porque son demasiados, simplemente compartir bueno, actualmente nosotros lo que estamos en agenda y lo que queremos poner nuevamente en la coyuntura acá en Argentina es la derogación de este decreto 70, es también la regularidad migratoria, es facilitar esa regularidad migratoria, queremos también de que Migraciones vuelva a los barrios, vuelva a hacer la documentación, y estamos tratando de tratar de que ese Estado que nos mostró que en un contexto de emergencia nos va a desamparar, nos empiece a dar derecho y a amparar en las situaciones de vida que nosotros queremos vivir acá en nuestro país. ¿Esto por qué? Porque nosotros al menos siempre decimos los migrantes somos sujetos de aporte, los migrantes aportamos diariamente a la economía nacional, aportamos diariamente al desarrollo cultural de las naciones, o sea, somos habitantes de un territorio que compartimos con muchas otras personas que son nativas, pero en el fondo somos todos también trabajadores y trabajadoras que, como decía la compañera anteriormente también, o sea, nos ocupan para ciertos roles, para ciertos oficios, pero después a la hora de dar derecho, el Estado no lo garantiza. Y ahí nosotros, la reflexión que tratamos de tener y la política que tratamos de construir es que es la necesidad urgente de construir un sujeto político migrante, una sujeta política migrante que se politice, que entienda que tiene derechos, que entienda que tiene que salir a la calle a luchar, que entienda que tiene que articular con las organizaciones políticas acá, que entienda que somos parte de la vida política y que esos derechos se conquistan organizadamente. Entonces, bueno, eso, básicamente un poco el panorama de este año. Seguimos ahí con una agenda insistiéndole al gobierno nuevo, al gobierno de Fernández, a la gestión de Fernández, de Florencia Carignano, de que el Estado tiene que funcionar y que los migrantes necesitamos la regularización, necesitamos la derogación del decreto 70, necesitamos derechos porque somos sujetos de derechos. Eso, compañeros, compañeras. No sé si me pasé de tiempo, pero creo que... No, está bien. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias por, Preguntas, bueno, profundizar en, bueno, el panorama también de la migración allá y tú como migrante chileno, ¿no? Me parece, claro, muy importante todo lo que has dicho como para seguir rescatando claves en cada una de las intervenciones. Por ejemplo, qué interesante es justamente que no basta con conseguir una ley de migraciones que tenga enfoque de derechos, si no hay políticas públicas que justamente se pleen o se acojan a garantizar que esta ley sea efectiva, ¿no? En este sentido, bueno, también la situación de acceso a derechos sociales en un contexto de pandemia en la que ningún Estado estaba preparado y donde las personas migrantes terminamos siendo sometidas a instrumentos que son creados o reformas justamente para criminalizar, ¿no? El tema de las expulsiones que bueno, se relaciona con lo que han comentado también las otras compañeras y la necesidad de la regularización. Entonces, bueno, sin más, le voy a dar paso al compañero Rudy Joseph para que, bueno, presente la organización de la que él es parte y también nos cuente un poco sobre sus experiencias, a la luz, bueno, de toda esta conversación que hemos tenido hasta ahora. Muchísimas gracias, Vanessa. Para mí, ante todo, es un placer, un inmenso honor poder participar de este conversatorio, muy enriquecedor, porque hay muchas similitudes de lo que contaba cuando llegué con Lina y Pablo. Muy interesante. Somos inmigrantes de origen haitiano, o sea, en República Dominicana, y quizás me voy a enfocar más en la experiencia personal, pero también de colectivo, y también quizás contar un poquito más de algunas poblaciones de migrantes también. Mi nombre es Rudy Joseph y soy coordinador general de la comunidad de haitianos, haitianas organizadas en República Dominicana. Pero quizás para más corto se puede decir colectivo, hashtag haitianosRD, que por esa coletilla nos conocen comúnmente. Bueno, como decía, quizás mi intervención va a ser más breve,
porque muchas de las cosas que se ha dicho son muy parecidas a la situación acá en República Dominicana. Tal vez abundar más en la cuestión de los datos sociodemográficos que hay y también de algunos temas particulares. Por ejemplo, en las encuestas que se han dado, se han hecho dos encuestas nacionales por la Oficina Nacional de Estadísticas de República Dominicana, apoyados por algunas organizaciones internacionales a través de la asistencia técnica, como la Organización Nacional para la Población, de las Naciones Unidas para la Población. Y en esa encuesta, la última encuesta que fue que fue realizada hace 2 años, o sea, en 2018, y se arrojó que hay cerca de 800,000 inmigrantes de diferentes nacionalidades y la población de origen haitiano, específicamente la población de inmigrantes haitianas, somos cerca de 500,000 personas. Eso viene siendo que representamos la mayoría de inmigrantes, colocándonos en un 87%. También decir que vale recalcar que la migración venezolana también ha tenido un aumento, porque de la primera encuesta a la segunda encuesta se arrojó que hubo un aumento de cerca o más de 200% con respecto a Creo que tuvo algunos problemas de señal. Esperemos a ver si el video responde. Bueno, sabemos que en este tipo de espacios podemos ser susceptibles a numerosas fallas técnicas, también considerando, bueno, el estado de nuestras conexiones. Voy a comunicarme con el compañero. Bueno, ahí parece que se quedó guindado el video. Así que bueno, yo creo que igual pudiésemos pasar a la siguiente exposición. Creo que incluso su conexión se cayó. Su conexión se cayó. Así que bueno, yo creo que pasaremos a la siguiente y ojalá podamos incorporar la experiencia de Rudy una vez que pueda volverse a conectar. Bueno, había dejado mi intervención para la última ronda. Tengo un doble rol en este conversatorio, tanto de moderación como, bueno, también como de plantear cuáles han sido las experiencias este año en Chile para la migración. Yo soy una mujer migrante en Chile y actualmente soy presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile. Bueno, es un agrado para mí el haber podido participar en la organización de este espacio, pero también poder contar un poco sobre las experiencias de las organizaciones, desde las voces propias, por supuesto. Sí voy a hablar un poco sobre lo que ha pasado este año, pero lo que ha pasado este año ha profundizado una situación en la que ya nos veíamos como inmersas, las comunidades inmigrantes. El contexto de emergencia por pandemia aquí en Chile significó que se reforzaran las desigualdades en la que ya nos encontrábamos las comunidades inmigrantes. La precarización en la que estábamos, bueno, alcanzó niveles impensables, que llegó, bueno, a su máxima expresión, manifestaciones diversas de xenofobia, racismo y discriminación. Creo que ya llegó Rudy. No sé si Rudy, si nos escuchas. Sí, Ya. mil Perfecto. excusas. Las personas que tienen gatos quizás saben lo que estoy pasando. Me apagó No te el preocupes. Wi-Fi.
pero está Ah, bien. bueno. Bueno, ya encontré una solución profesional hasta ahora. Bueno, Mil bienvenida de vuelta excusas. entonces. Te escuchamos a ti. Ok, Volvemos a tu intervención, Rudy. Así que bueno, muchas cuéntanos. gracias. Sí, paraba cuando mencionaba que creo que somos cerca de 500.000 inmigrantes haitianos viviendo acá en República Dominicana. Interesante mencionar el tema de la presencia de inmigrantes haitianas en República Dominicana, porque las voces que sería, algunos dicen nacionalista o a otras dicen ultranacionalista, nos coloca en cerca de 2 millones hasta 4 millones de personas, cerca de la mitad de la población incluso. Pero ya ustedes saben que es una narrativa o retórica que se usa mucho en diferentes países para colocar que entre comillas, como que dicen, estamos invadiendo a los demás países. Entonces, como decía Alina y Pablo, todos los temas de derechos es lo que estamos abogando todo el tiempo, porque estamos incluso acá en República Dominicana, especialmente, estamos andando muy contracorriente, porque por la historia que se puede decir, o por la cercanía con Haití, y también por bueno, se puede decir más por las manipulaciones que hay en el sistema educativo. Hay un cierto sentimiento de mucho patriotismo, pero mentira, eso no es patriotismo, sino una creciente xenofobia que hay para encontrar de los inmigrantes provenientes de Haití. Y también que es para decir que eso no tiene solamente que ver con el racismo, porque hasta también están atacando la migración venezolana, diciendo que están quitando trabajo a los nacionales y etcétera, ustedes saben. Antes para que no se agote el tiempo, no me agote el tiempo rápido, mencionar 2 o 3 temas que estamos hablando, que ya tocó también Pablo, el tema de la regularización. También en República Dominicana se tuvo un plan nacional de regularización de extranjeros en condición migratoria irregular, y ese plan comenzó desde el 2014 y tenía una duración de un año y 6 meses, y luego, como no se resolvió, porque precisamente ni el Estado ni los sectores empresariales lo que menos buscan es la regularización real de las personas inmigrantes. Se hizo una primera etapa, si se puede decir, sin lograr la regularización de la mayoría de las personas inmigrantes. Y según lo que me acuerdo ahora, porque yo les puedo compartir los datos más adelante, un paper que yo escribí para hacer como desde nuestra perspectiva un balances y análisis de la evolución o de lo que fue el Plan Nacional de Regularización, y según lo que más recuerdo o los datos más importantes, que solamente 3% de las personas que aplicaron lograron la regularización, si se puede decir en buen términos. Pero la mayoría se ha quedado en una regularización provisional, y todo indica que se quiere mantener de una forma, que se puede decir de una forma extrema, en la eterna irregularidad, para sobre todo
que el sistema capitalista pueda seguir súper explotando a la población inmigrante. También está todo el tema de los derechos al trabajo, un trabajo digno, derechos a la seguridad social, derechos a todos los tipos de derechos económicos y sociales. Todo eso es sumamente difícil de mencionarlo acá en República Dominicana. Ahorita Lina estaba hablando de pacto nacional, que realmente no es algo ideal, si se puede decir, pero imagínense, acá no se filmó, República Dominicana es uno de los 5 o 6 países que no firmó ese pacto porque aceptó la influencia o el gobierno de turno en ese momento aceptó la presión que hizo los sectores nacionalistas. Entonces, para que vean que ni siquiera eso, que no es algo que realmente tiene una perspectiva de derechos, de que los migrantes sean sujetos políticos y de derechos, tampoco se llegó a firmar acá en la República Dominicana. Entonces, todo eso es el tema que hay que mantener en el tapete, porque acá y también en los demás países se ve a los migrantes y es una de los discursos que se dice en cada gobierno, en cada rato, y como en Argentina, ahora que decía Pablo, también acá tuvimos estamos con un cambio de gobierno que incluso tiene apenas 100 días y algo, y vino, y se dice incluso que es un gobierno de cambio, pero en el tema de migración es hasta peor para mí que las administraciones anteriores. Se vuelve a la carga de que los migrantes son una carga, sobre todo, y cuando habla cuando se refiere a los migrantes haitianos. Se habla también de que el acceso a la salud de las personas últimamente lo que hacía como actualidad en la opinión pública era que el Estado dominicano no puede cargar con pagar los servicios de las mujeres haitianas embarazadas. Le dicen las parturientas haitianas, incluso para mí, de forma despectiva. Y entonces, todo eso es que me encanta el conversatorio porque estamos viendo muchas cosas comunes, pero también de ver cómo en otros estados, en otros países, por lo menos, se avanza en cierto sentido, de una forma más o menos progresiva, pero acá en República Dominicana, los temas más elementales tenemos que estar repitiendo, volvieron a decir que no somos una carga, por ejemplo, especialmente la población de origen haitiano, aportamos el 9.5%, si mal no recuerdo, del Producto Interno Bruto. Anteriormente, en la encuesta anterior, era el 5.4%, o sea, eso va en aumento. Entonces, todo eso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando se dice que no, si no quieren hablar de que por ser persona, aunque sea inmigrante, tiene derechos como persona, cuando atacan el tema económico, tenemos que decir también, bueno, también aportamos en el asunto económico. Entonces, para no quitar mucho tiempo, básicamente eso, yo puedo compartirle más adelante ese Pepe y me gustaría tener una conexión más permanente con ustedes y seguir dialogando, discutiendo o debatiendo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rudy. Yo creo que, bueno, muy interesante. También comparto esa disposición a que sigamos articulados y articuladas. Yo creo que para justamente poder no solo compartir, sino afrontar estos retos y desafíos que tenemos a la luz bueno, de un panorama regional y mundial donde sabemos que las migraciones no se van a detener. Y nosotros y nosotras seguiremos siendo justamente defensores y defensoras de los derechos de las comunidades inmigrantes. En este sentido, resaltando claves de tu intervención, que para seguir alimentando esto que estamos construyendo, resalto, por ejemplo, la creciente xenofobia de lo que comentaba Rudy, pero cómo hay un surgimiento de ciertos ultranacionalismos o nacionalismos que solo buscan fortalecer la discriminación hacia las personas inmigrantes. En este sentido, incluso justificando las formas de violencia sobre cuerpos, por ejemplo, como el cuerpo de las mujeres inmigrantes, por ejemplo. Pero bueno, que también nuevamente se comparte esta lectura de cómo se busca mantener casi adrede a una situación de irregularidad migratoria para las comunidades inmigrantes, para que éstas al final terminen siendo masas de trabajadores y trabajadoras sin derechos, que justamente puedan entonces estar como sumidas en esta lógica de explotación, que sabemos que son las que promueven justamente este sistema económico, social y político hegemónico y dominante, ¿no? Y sobre el cual nosotros nos resistimos, ¿no? Entonces, bueno, como rescatando luego estas claves de Rudy, en este sentido voy a también hacer mis intercambios acá como mujer inmigrante en Chile. Yo soy una mujer venezolana, que soy parte de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, como comenté hace un rato, y bueno, había comenzado a conversar que la realidad de las comunidades inmigrantes, digamos que si nuestras realidades de desigualdades, o sea, que ya existían y se profundizaron con la pandemia justamente, ¿no? En donde para nosotros, bueno, el escenario de la pandemia mundial significó además que se exacerbaran las violencias sistemáticas y multidimensionales, o sea, estoy hablando de políticas mediáticas y territoriales, llevando a su máxima expresión manifestaciones de xenofobia, de racismo y de discriminación terrible, ¿no? Y además hacia cierto tipo de identidad o hacia cierto tipo de comunidades inmigrantes. En este sentido, bueno, muchísimas, o sea, un grueso de la población se encontró en una situación de vulnerabilidad tremenda, sin poder satisfacer sus necesidades elementales, o sea, por ejemplo, laborales, de trabajo, alimentación, de documentación, de sustento alimentario, viéndose además, bueno, impedidas de acceder a los sistemas de protección social que había puesto el Estado para la población en el escenario de la pandemia, ¿no? En este sentido, digamos que la dificultad o la gran barrera existió justamente porque había, digamos, un grueso de la población en irregularidad o semi-irregularidad migratoria, ¿no? Quizá un poco menos de la mitad, pero es un número alarmante, de todas maneras, en que se encuentran las comunidades inmigrantes, ¿no? En ese sentido, bueno, nosotros realmente tenemos una posición de que ha sido el tratamiento de la política migratoria en Chile la que ha contribuido a nuestra situación de exclusión, en donde, bueno, hay una violencia institucional tremenda por parte de instituciones del Estado, como es el Departamento de Extranjería e Inmigración, en donde el pan de cada día con esta institución era encontrarse con barreras invisibles, con trabas burocráticas, con maltratos, con imposibilidad de acceder a realización de trámites incluso en oficinas o vía web, porque estaba colapsado o no funcionaba el sistema. Entonces, ante este panorama, había muchas personas que no sabían ni siquiera cómo avanzar en sus trámites para el otorgamiento o la renovación de las visas, ¿no? Entonces, y en ese sentido, y de cara a una emergencia mundial, nacional, nos veíamos impedidos de poder satisfacer ciertas necesidades y que se nos garantizaran ciertos derechos, ¿no? Porque sin RUT, o sea, sin cédula de identidad, sin papeles, muy difícilmente incluso puedas hacer trámites que son completamente cotidianos y sencillos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, hubo al inicio de la pandemia incluso una situación en la que, por lo menos en algunas ciudades, comunidades de nacionalidades específicas quisieron retornar a sus países y también se veían impedidas de hacerlo. Se ve una situación incluso donde había personas durmiendo frente a las embajadas, cientos de personas, en embajadas de diversos tipos. Ahí, bueno, se extendieron redes de autoorganización y de apoyo entre comunidades, tanto de inmigrantes como comunidades de organizaciones que son parte del país, porque realmente al inicio de la pandemia esa situación fue realmente dramática. Y en ese sentido,
Incluso se develaron ciertas lógicas en donde vuelos de retorno humanitario quisieron ser disfrazados, no, en donde expulsiones encubiertas, o sea, quisieron ser disfrazadas con el nombre de vuelos de retorno humanitario. Entonces eso fue parte como de descubrir también lógica de criminalización, que se escondían con discursos de ayuda humanitaria en la superficie, ¿no? Entonces, bueno, ante este panorama, digamos que, bueno, también hubo una situación muy dramática en frontera que se fue complejizando cada vez más. En ese sentido, por ejemplo, con las personas que comenzaron a entrar por pasos no habilitados, pero además eran personas que venían de otros países de la región, no venían del país, de su país de origen en sí mismo, sino que la crisis de la pandemia realmente obligó también a muchas personas a moverse por la región, a migrar. Y en ese sentido, en el caso de Chile, por ejemplo, hay algunas nacionalidades que ya tienen visas consulares y que aún estando las fronteras abiertas, estas personas no podrían entrar porque tendrían que solicitar sus papeles en el consulado, como es el caso de las comunidades venezolanas, ¿no? Entonces ahí con la imposición de una visa consular se ve cómo incluso aumenta la irregularidad migratoria con esta comunidad. En ese sentido, bueno, eso fue como todo el panorama del año, de este año, que fue bastante fuerte, pero además, bueno, a este panorama se le suma, y aquí quiero como compartirlo en este conversatorio, se suma eh, la insistencia de discutir y aprobar un proyecto de ley de migración y extranjería completamente, como ha sucedido con otros países, completamente securitista, sin enfoque de derechos, en donde no hubo espacio para que realmente se incorporara la voz de las organizaciones sociales migrantes, incluso la de derechos humanos en el país. Y, y bueno, lamentablemente, luego de muchas resistencias de este proyecto, de rechazarlo, de intentar dialogar sobre esto en varias instancias, resulta que se aprobó la semana pasada. Se aprobó la ley de migración y extranjería de Piñera, del gobierno de Piñera. Y bueno, esto realmente es una ley sin enfoque de derechos, como les comenté, que refuerza las desigualdades, refuerza el sistema patriarcal también, y limita la posibilidad de obtener residencia, porque el mecanismo principal es la de vías consulares. Sabemos que esto fomenta la selectividad, que básicamente es que no se respete el principio de la no discriminación. Por poner un ejemplo, tampoco se reconoce la garantía de regularidad, tampoco se reconoce el principio de no devolución, el principio del debido proceso, dificulta la reunificación familiar, bueno, entre muchas otras cosas, ¿no? Se propone además crear un sistema nacional de migración y extranjería que además, bueno, nos preocupa que en la práctica sea justamente un espacio que lo que va a hacer es poner más barreras justamente porque el enfoque de esta ley no es el derecho a migrar, ni mucho menos. Hay un discurso que justifica la aprobación de esta ley justamente desde un discurso de la necesidad de que el Estado pueda contar con una migración segura, regular y ordenada, ¿no? Pero en este sentido, Chile, como país, fue uno de los países que no firmó el Pacto Mundial de la ONU por la migración segura, ordenada y regular en el año 2018. Entonces, en este sentido, lo que hace es venir a formar parte de una política de criminalización de las personas migrantes que ya se veía venir el resto del año, ¿no? Incluso luego de su aprobación hubo un acto público en donde se manifestó abiertamente que ahora iba a existir una política de expulsiones masivas, justamente. Entonces, básicamente han concebido la migración a las personas inmigrantes como como personas potenciales infractoras de la ley. Así nos están viendo. Y lo mediático, no solo los portavoces del gobierno, sino también los medios de comunicación masivos han ayudado a alimentar este estigma y realmente hay una opinión, una matriz de opinión muy fuerte en contra de la migración hoy día en Chile, cruzada, por supuesto, con un racismo exacerbado también a nivel de la sociedad, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, bueno, hemos estado articulando entre varias organizaciones sociales justamente para intentar rechazar esto lo que más se pueda. Igual ya se ha aprobado, hemos estado tratando de llamar a parlamentarios a que puedan unirse a la firma de un requerimiento que se va a llamar al Tribunal Constitucional para por lo menos inhabilitar algunos artículos, pero también ha sido difícil.
Y en ese sentido, sabemos que que hay grandes desafíos y que el panorama para la migración no va a ser sencillo, más aún cuando además esta ley justamente busca impedir la regularización migratoria y va a fomentar más bien mayor irregularidad migratoria, va a fomentar a su vez el crecimiento de, 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 digamos, de mayores tráfico de personas, por poner un ejemplo, y la vulneración de derechos, bueno, de la niñez, de la adolescencia, pero también de las mujeres. Entonces, ahí más adelante, bueno, les podré compartir algunos documentos que han sido redactados por organizaciones, pero la verdad es que la aprobación de este proyecto de ley de migración y extranjería ha terminado de poner la cereza al pastel en este año en donde hemos sido fuertemente perseguidos y criminalizados, porque además el Estado chileno pretende básicamente colocar no solo una persecución hacia la comunidad migrante, sino que además someternos, ¿no? Someternos como poniéndonos encima todo un cuerpo policial. Entonces, bueno, en ese sentido nos quedan muchos retos por delante, pero bueno, sabemos que no vamos a dejar de articularnos, de organizarnos y de resistir. Y en ese sentido, por ejemplo, muchas iniciativas existieron en el momento de emergencia sanitaria. Por ejemplo, para cerrar, acciones de sensibilización sobre la realidad de las comunidades inmigrantes, información o formación con nuestras propias comunidades sobre el acceso a nuestros derechos, participación en diversos espacios. También pudimos articularnos con la campaña de regularización internacional, regularización ya, pero también en diversos espacios de los que somos parte, ¿no? Llevando esas voces. También fortaleciendo, por supuesto, espacios comunitarios con organizaciones y comunidades que comenzaron a construir tejidos territoriales de apoyo mutuo en contexto de pandemia, en caso también, por ejemplo, de redes de abastecimiento, también tuvimos experiencias de canastas alimentarias con campañas solidarias que tuvieron mucha acogida. Y básicamente la autoorganización nos permitió resistir en ese sentido. Pero también la organización popular que ya existe en diversos territorios en Chile, en donde también la población migrante convive con otras comunidades, ¿no? Y otros pueblos que habitan estos territorios. Entonces, bueno, en ese sentido seguimos en la línea de contraponernos, digamos, a todo este estigma y a todo este discurso de la ilegalidad en que nos han puesto las comunidades inmigrantes acá, articularnos, a fortalecer nuestros espacios de acción, pero también, y no solo de reconocimiento, sino también de búsqueda de justicia, por toda la violencia y todas las vulneraciones que han tenido las comunidades inmigrantes en este país. Así que bueno, eso es con el panorama, por lo menos de este año, pero no solo de este año, sino que se ha intensificado este año. Y pues ahí cierro mi intervención, ¿no? Entonces, bueno, igual nos gustaría ver si hay preguntas. Eso lo íbamos a revisar ahora. Y de no existir preguntas en el chat, igual nos gustaría, bueno, que pudiésemos hacer unas palabras de intercambio y de cierre. Nos comentan que, bueno, que hay saludos al panel, a los expositores y expositoras y solamente comentarios. Así que yo creo que podemos hacer un último intercambio en donde por orden de exposición pudiésemos dar algunas palabras sobre lo que ya adelantó Lina, por ejemplo, que tiene que ver con los desafíos a los que nos enfrentamos ya terminando básicamente este año, pero bueno, digamos que el fenómeno de la migración continúa y además nosotros como comunidades inmigrantes queremos ser considerados personas, justamente, que se entienda que somos personas y somos seres humanos e ir llevando esa voz. Así que bueno, no sé si Sandra quiera comenzar a dar unas palabras de intercambio para ir yendo al cierre de este espacio. Gracias, Vanessa. Bueno, todas las exposiciones han tenido muchas cosas en las que convergemos, ¿no? Muchas cosas en común, situaciones similares que viven nuestros países. Al final, todos sabemos que emigrar es un derecho, que ningún ser humano es ilegal y que los y las migrantes están sufriendo múltiples violaciones a sus derechos de diferentes formas, no solamente cuando ya están en el país que los recepciona, sino durante el trayecto de la migración. Y también yo siento que hay una falta de presencia de los países de origen, de preocuparse también por su población migrante, ¿no? Los países de origen, el Estado también asume una posición ausente
y cómoda de despreocupación de los migrantes que salieron. Entonces, bueno, el papel es justamente de todos. Y si bien es cierto, este año muchas desigualdades salieron a la luz, mucha gente sufrió, muchos derechos fueron violentados, siento también que fue un año de mucha fuerza y de mucha articulación de los movimientos, de las organizaciones e inclusive de algunas instituciones, llámese ONGs o instituciones públicas que trabajan por los y las migrantes. Y fue un año de fuerza, sigue siendo un año de fuerza. Se nos vienen todavía meses difíciles. Yo también mencioné que podían aparecer inclusive nuevas epidemias y tenemos que estar preparados. Los estados tienen que asumir un rol más presente, más activo. No pueden lavarse las manos asumiendo que las organizaciones suplimos ese rol y tenemos que luchar por eso también. Entonces tiene que ser un trabajo conjunto, no solo en una articulación de los movimientos sociales, sino con las instituciones públicas. Yo creo que con esto cierro porque realmente ya estamos encima de la hora y llamando a eso, ¿no? A mucha fuerza y a mucha unión entre todos nosotros, porque nuestras conversas, nuestras exposiciones han guardado muchas similitudes. Gracias. Gracias a ti, Sandra. Bueno, Lina, si quiere decir unas palabras también. Sí, bueno, yo quería insistir en esa necesidad precisamente a lo que mencionaba ya en mi exposición sobre aquello de poner al debate todas estas construcciones normativas de los estados, como aquello de la migración ordenada, segura y regular, que debemos pensar para quién, para los estados, porque para las personas no está siendo una migración ordenada, segura y regular. Todo lo contrario, las exposiciones muestran cada vez una mayor vulneralización de todos los derechos, un mayor deterioro de las condiciones de vida. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde como organizaciones sociales que defienden los derechos de las personas migrantes a unirnos, a articular las acciones para construir un movimiento social, porque es ahora cuando necesitamos juntar esas fuerzas, que si bien la tecnología nos ha facilitado las conexiones, no así las relaciones. Nosotros somos de lucha, de calle, de gritar, de ver a la gente a los ojos, y eso nos hace falta. Debemos, creo yo, que desafiar todas estas leyes que están poniendo los estados. Debemos poner al debate qué es aquello de la ciudadanía. Son normativas jurídicas que no responden a la realidad de los pueblos. Tenemos que poner al debate qué es la integración, de dónde planteamos la integración de los pueblos. Entonces, yo creo que es importante que no solamente se analice el tema de la regularización migratoria, que sí es una puerta de entrada indudablemente, pero que detrás del biombo hay otro tipo de intereses que están promoviendo todo este deterioro, toda esta utilización, como decía yo en mi intervención, necesarios sí, pero desechables, ¿no? Entonces yo creo que es importante que reflexionemos en todos estos conceptos, en todos estos enfoques y pongamos desde nuestra parte esos enfoques, esos sentires, esa disputa de sentidos. Entonces eso es simplemente agradecer mucho por la invitación y bueno, estamos en este proceso, en esta lucha, en este tejido comunicativo en América Latina. Gracias. Muchísimas gracias, Lina. Bueno, me gustaría escuchar a Pablo, que también está por ahí. Sí, bueno, panorama triste el de este año, claramente, por lo que escuchamos de las intervenciones de todos y todas. La verdad fue un año muy duro. Nosotros, comentar esto, que me olvidé también de comentar, y creo que lo mencionaron en la intervención ustedes, que el sostén y los que asistimos y los que acompañamos en toda esta crisis de la pandemia fuimos principalmente las organizaciones de migrantes, de derechos humanos, los movimientos sociales, los barrios populares, quienes sostuvimos a nuestra gente cuando se vio sin un Estado que le diera una mano. Creo que eso es a destacar y comparto ahí lo que dice la compañera. Creo que lo positivo de este año tan terrible y tan duro
es que se fortalecieron los lazos de solidaridad, de intercambio. Bueno, nosotros empezamos a tener contacto con muchos compañeros y compañeras de otros países, de otras organizaciones migrantes. Creo que ese es el saldo positivo. Y ahora los desafíos para lo que se viene, yo creo que es conseguir y conquistar de una vez por todas que los migrantes, los refugiados, dejemos de ser siempre variables de ajuste, dejemos de ser el chivo expiatorio de las crisis que tienen nuestros países en los que nos residimos, entender de que somos habitantes de territorio, que esta humanidad se ha construido en base a migraciones. Hay que disputar también la cuestión racista en la educación que recibimos nosotros cuando estamos en la escuela, cuando nos vamos criando en nuestra vida cotidiana. O sea, los desafíos son inmensos, pero no son imposibles, pero sí requieren de una unidad y una claridad que creo que también las organizaciones de migrantes y las nuevas generaciones de organizaciones de migrantes van consolidando paso a paso. Eso por un lado. Y después también comentar muy brevemente que al menos a nosotros nos parece impresionante de que esto que yo les decía, que al menos nosotros y nosotras acá siempre hablamos de la construcción de ese sujeto político y política migrante, no porque sea una consigna académica ni intelectual, sino porque es una necesidad urgente. O sea, los migrantes no es que somos personas diferentes a la otra, pero sí necesitamos políticas públicas que atiendan a la necesidad de vulnerabilidad que implica la migración, porque todos migramos y todos sabemos cómo llegamos al país donde llegamos. Llegamos con una mano atrás y otra adelante, como se dice popularmente, y necesitamos políticas públicas en donde nosotros seamos partícipes y redactores de esas políticas públicas. Y creo que, ¿por qué menciono esto? Porque a mí me preocupa mucho y les debe llamar la atención que mi intervención haya sido súper crítica del gobierno actual, porque un gobierno que a nosotros nos prometió un montón de cosas, dentro de ello lo que les decía, la derogación del decreto, esto de terminar con políticas públicas racistas o criminalizadoras, nos damos cuenta que una vez más, inclusive en gobiernos que se tiñen de progresistas, los migrantes siempre somos el último eslabón de la política pública que se aplica. Entonces hay que revertir, me parece, esa cuestión, y eso está en la organización, en la lucha, y creo que es lo que practicamos todos cotidianamente. Y bueno, saludo que sea así y que sigamos así, y comparto lo que decía la compañera de que es lo positivo de esta crisis que vivimos este año, es la unidad, la organización, y bueno, a seguir para adelante y compartiendo experiencias, pero vamos a triunfar, hay que triunfar. La humanidad tiene que recordar su origen migrante y hay que triunfar. Gracias, Pablo. Bueno, así es, no vamos a permitir que sigamos siendo el último eslabón en esa política, y además los cuerpos que están más vulnerados, además, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por tus palabras. Me gustaría, bueno, invitar a Rudy a también compartir unas palabras para el cierre. No, solamente decirle, muchas gracias por permitir ese espacio, muy bueno, muy enriquecedor, muy constructivo, y con relación a algunos temas que no se habló, tanto de la cuestión de la pandemia, se vio que realmente la mano inmigrante ha sido esencial, pero también a la misma vez que se vio crecer más las desigualdades sociales. Creo que son muchos temas importantes que hay que seguir manteniendo, debatiendo, y sobre todo, no solamente de compartir experiencia, pero también articularnos más, crear más conexiones, y así quizás hacer alguna cosa en común. Por ejemplo, todo eso que hablamos, hacer un informe un poco alejado de los organismos internacionales, que sí que lo hacen, pero no pensando como estamos hablando, con perspectiva de derechos, desde un ala, si se puede decir, izquierdista, ¿verdad?
pero que podamos hacer algo en conjunto y poner a discutir nuestra perspectiva e incluso hablando desde nuestras voces, que si se habla de estas poblaciones. Muchísimas gracias y espero que no sea es la primera vez y espero que no sea la última. Gracias a ti, Rudy. Bueno, en efecto, no, esta no va a ser la última, tengo ese presentimiento. Además, porque yo creo que el poder compartir nuestras experiencias en las diversas como latitudes de nuestra región nos permite ver que tenemos no una, sino muchas luchas en común también, ¿no? Que se transversalizan entre sí y que además nos dan esa fuerza de la que nos comentaba Sandra. A mí también me dio la impresión de que este año sí fue, o sea, como terrible vulnerador, en verdad, para las comunidades inmigrantes, en verdad vi una fuerza resurgir y consolidarse, ¿no? Consolidarse. Y también que, bueno, que en este escenario de la pandemia pudimos compartir experiencias en diversos espacios geográficos, ¿no? Y mostrar ahí un poco la fuerza que tenemos entre todas las organizaciones, rescatando lo que dice Lina de construir ese movimiento, que es súper necesario y que yo creo que existe, y justamente estos espacios nos sirven de vitrina para poder comenzar a articular ejes justamente de cara a realidades que compartimos a nivel regional, ¿no? Así que a mí me pareció, bueno, yo he estado muy contenta con este espacio también, en efecto no va a ser el último, y bueno, sigamos poniendo en cuestionamiento todas las realidades en las que estamos involucradas, sigamos resistiendo también y siendo defensores y defensoras de nuestros derechos, y por supuesto fortaleciendo estas articulaciones que yo creo que además está decir que son súper necesarias, porque nos necesitamos ahora y para seguir caminando juntos y juntas, bueno, en estas realidades que nos atraviesan como migrantes. Así que bueno, les agradezco el poder haber estado en este espacio y bueno, sin más ahí como para dar el cierre al conversatorio, pero también invitar a todas las personas que nos están viendo al resto de actividades que van a estar no solo esta semana, sino la siguiente en el Festival de las Culturas, la Semana de las Culturas por una Migración Digna, justamente para mostrar las voces y para defender el derecho a la migración, para defender nuestro reconocimiento y para también reivindicar cómo podemos articularnos y convivir entre diversos pueblos de la interculturalidad. Así que bueno, muchísimas gracias por haber visto este conversatorio y nos estamos viendo en el resto de las actividades de la semana. Así que feliz tarde-noche. Muchas gracias a todas y a Compa, todos. gracias por todo. Feliz noche, gracias. Gracias. Bye bye.